Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora emérita en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, hace un balance de los principales eventos de 2024 y analiza las perspectivas para este año. Siendo este el primer comentario de 2025, quisiera iniciarlo haciendo un balance de lo ocurrido en 2024, eventos y tendencias, para después tratar de vislumbrar lo que nos espera en el 2025. Todo el mundo habla de un panorama oscuro e inquietante. ¿Son esas las tendencias globales? ¿No hay hechos esperanzadores? 2024 fue un año de elecciones. Más de 70 países en el mundo la celebraron con variados resultados en cuanto a limpieza electoral y legitimidad, pero también en cuanto a hacer uso de ellas para profundizar tendencias claramente autoritarias. Ejemplos de elecciones seriamente cuestionadas por el uso del fraude, tanto en su realización como en su conteo, son los casos de Venezuela, Rusia o Georgia. Otras elecciones profundizaron tendencias al autoritarismo, como es el caso de la India, considerada actualmente como una autocracia electoral, o como el propio ejemplo de Estados Unidos, donde el claro desprecio del presidente electo por el equilibrio de poderes apunta hacia graves riesgos para la democracia norteamericana. De hecho, y según el Instituto Sueco VDEM, Variedades de Democracia, más de la mitad de las elecciones durante 2024 han conducido a regímenes más autoritarios. Esto nos lleva a otra clara tendencia acentuada durante 2024, la polarización y en muchos casos el fortalecimiento de la extrema derecha. En el caso francés, las inesperadas elecciones condujeron a la formación de tres bloques que no logran ponerse de acuerdo en la formación de gobierno, por lo que por primera vez en décadas el Parlamento logró destituir al primer ministro. Su sucesor corre el riesgo de seguir el mismo camino, con graves consecuencias políticas para todo el edificio europeo. La polarización también es patente en el caso de Alemania, donde la Alianza por Alemania, la extrema derecha, ha ganado mucho terreno, sobre todo en lo que fuera Alemania del Este, por razones ya exploradas en otro comentario. De tal forma, las próximas elecciones alemanas a finales de febrero serán un serio desafío para la continuación de la estabilidad política de este país, que, como Francia, constituye uno de los principales pilares de la Unión Europea. Pero también está el caso de Israel, donde las fuerzas de extrema derecha, conservadoras y militaristas, apoyan a un gobierno para el que la paz es sinónimo de rendición y fracaso, por lo que la agresión militar y la guerra continúan no solo en Gaza y Cisjordania, sino en gran parte de la región. Dentro de este oscuro panorama fue un reconfortante alivio ver la desaparición del régimen dictatorial de El Assad en Siria, tras 50 años de dictadura y 13 de guerra civil. Menos reconfortante es constatar que las fuerzas liberadoras son milicias islamistas que, aunque se declaran como abiertas, tolerantes y amantes de la democracia, aún tienen que demostrar estas credenciales en la reconstrucción de este país. Otra tendencia acentuada durante 2024 fueron los conflictos militares o violencia con graves violaciones a los derechos humanos. Está naturalmente el caso de la invasión rusa a Ucrania, con sus masivas pérdidas humanas que ahora abarcan a un país extraeuropeo, como es el caso de Corea del Norte, sin contar los numerosos voluntarios o mercenarios de diferentes países que ya son parte de este conflicto. Pero también tenemos a toda la región del Medio Oriente, ya mencionada más arriba, donde una de las víctimas puede ser la democracia israelí, que tanto se preciaba de ser la única en la región. Y por si fuera poco, están los 25 diferentes conflictos africanos, principalmente en la región subsahariana, y en los que vemos la injerencia abierta o solapada de potencias externas, como es el caso de Rusia, con los restos de la exfuerza mercenaria Wagner, pero también de Estados Unidos o China. Las instituciones internacionales creadas para ejercer algún tipo de orden o justicia en el desorden internacional, como es el caso de la ONU o de la Corte Penal Internacional, ICC por sus siglas en inglés, también se vieron debilitadas durante 2024. Cuando la ICC emitió una orden de arresto contra Putin en 2023 por su secuestro de niños ucranianos,
Muchos aplaudieron, pero cuando la Corte hizo lo mismo en contra de Netanyahu y su ministro de Defensa por crímenes de genocidio en el caso de Gaza, muchos gobiernos europeos adheridos a la jurisdicción de la Corte se mostraron reacios a obedecer estas sentencias y el mismo presidente Biden anunció sanciones económicas y políticas contra los miembros de esta Corte. Además, se han hecho públicos los intentos de las fuerzas de seguridad israelíes por bloquear cualquier proceso de esta corte contra Israel. Finalmente están los reveses de las conferencias internacionales en el difícil proceso de remediar el calentamiento global. Ahí está el caso de la COP29 en Azerbaiyán, donde fue patente la desilusión de muchos países del sur global por obtener mayores recursos para la transición verde. Y sin embargo, catástrofes climáticas como las inundaciones en Valencia mostraron la enorme fuerza del trabajo voluntario de la sociedad civil. Esa misma respuesta masiva se hizo manifiesta en 2024 en defensa de la democracia en los casos de Bangladesh y Corea del Sur. Pese a la negrura de este panorama, tenemos que seguir confiando en que el ser humano tiene también inclinaciones constructivas y sobre todo de resiliencia, de resistencia. Esperemos que estas logren predominar a más largo plazo. Para Radio Educación desde Suecia, les habló Edmé Domínguez Reyes.